El Señor ha liberado a su pueblo, al resto de Israel. Familia, feliz y bendecido martes 1 de marzo. Y en este nuevo mes que el Señor nos regala, vamos a pedirle a Él que su palabra sea palabra de luz, que su palabra sea palabra de fortaleza y que esta palabra que va a ser proclamada ilumine, que esta palabra que va a ser proclamada nos muestre el camino, que esta palabra que va a ser proclamada sea alimento y ayuda para que este mes sea un mes de bendición para todos nosotros. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 10, versículo 28 al 31 del evangelista San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decirle a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, el Evangelio de hoy es continuación del Evangelio de ayer. Recordemos que en el Evangelio de ayer se daba ese encuentro entre Jesús y el joven rico, y Jesús le hacía una invitación al joven rico: deje todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y el joven rico no fue capaz de hacer esto porque las cosas se habían adueñado de él, porque él no manejaba las cosas, sino las cosas lo manejaban a él. Me parece a mí que los discípulos estaban escuchando esto, me parece a mí que los discípulos estaban viendo esta escena entre Jesús y el joven rico. Por eso hoy Pedro le dice a Jesús: «Señor, nosotros sí lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir?». Es decir, Pedro le está preguntando a Jesús por el camino del discípulo, y Jesús, en las palabras que escuchamos hoy en el Evangelio, nos dice que el que quiera ser discípulo de Él tiene que pasar por 4 cosas. Primero, renuncias. Dice Jesús en el Evangelio: el que deje casa, hermanos, padres, hijos o tierras por mí. Es decir, Jesús nos está diciendo aquí en el Evangelio que la vida del creyente, la vida del discípulo siempre implica renuncias. El camino del creyente, de la persona de fe, siempre debe estar acompañado por renuncias. Siempre tiene que estar dispuesto a renunciar. Ejemplo, si alguien tiene un amigo y ese amigo es vicioso y pernicioso y lo está invitando a derrochar el dinero, lo está invitando a entrar por los caminos fáciles del pecado, del mal, por los caminos fáciles de este mundo, para decirle que no a ese amigo, tiene que experimentar una renuncia, tiene que experimentar renuncias. ¿Por qué? Porque salir de las mieles del pecado, salir de la tentación, salir del espíritu de este mundo, a todos nos cuesta, eso cuesta. Segundo, abundancia. El discípulo del Señor, el que quiera ser discípulo del Señor, también experimentará abundancia. Dice aquí en el Evangelio Jesús: recibirá 100 veces más. Qué hermoso esto, recibirá 100 veces más. Es decir, el camino del discípulo, del creyente, de la persona de fe, es un camino que garantiza abundancia de bienes, pero cuando se vence la tentación, cuando es capaz uno de salir de la tentación, ahí es cuando viene la abundancia. Por ejemplo, si una persona se esfuerza, si una persona ha luchado, si una persona ha bregado por no caer en los caminos fáciles de este mundo, en los caminos fáciles del pecado, del mal, va a experimentar
que la salud de su alma, va a experimentar que la salud de su familia, va a experimentar que la paz de su conciencia son el fruto de ese esfuerzo, son el resultado de ese esfuerzo, son la abundancia de ese esfuerzo. Tercero, el discípulo de Jesús tiene que experimentar persecución. ¿Qué significa esto? Que en la medida que vamos venciendo, en la medida que vamos derrotando el mal, el pecado que quiere adueñarse de nosotros, también vamos a experimentar retaliación, también vamos a experimentar venganza, también vamos a experimentar persecución por parte de ese mismo mal. El pecado y el mal establece o tiene en el mundo redes de complicidad y produce un lucro muy grande. El pecado, el mal en el mundo produce un lucro muy grande. Un ejemplo muy claro: los métodos de planificación artificial y el aborto son un negocio que produce miles y millones de dólares. Y si la gente empieza a hacerle caso a la iglesia, a la enseñanza de la iglesia sobre lo que dice del aborto, sobre lo que dice de los métodos de planificación artificial, pues ese negocio se acaba. Ese negocio se tiene que acabar si la gente escucha la palabra de Dios, si la gente escucha la voz de Dios a través de la iglesia. ¿Y qué pasa? Entonces ahí es donde viene la retaliación, ahí es donde viene la venganza, ahí es donde viene la persecución a la iglesia y a los que quieren cumplir la palabra y obedecer a Dios en estos temas. Por eso Jesús nos hace aquí en el Evangelio una advertencia. Dice Jesús que esa persecución va a llevar a muchos al martirio. Cuarto, el discípulo del Señor experimentará la gloria eterna, la vida eterna. Jesús nos da una certeza, Jesús nos hace una promesa: más allá de las garras del mal, de las garras del pecado, hay una plenitud. Pero para ir a ese más allá, estamos invitados o somos invitados si somos fieles a Jesús, si somos fieles al Señor. Es esa certeza, esa promesa, esa plenitud a la que somos invitados se llama vida eterna, se llama gloria eterna, se llama salvación, se llama la gloria del cielo. Familia, que tengan un feliz y bendecido martes y un feliz y bendecido mes de marzo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Familia, gracias por compartir esta reflexión. Gracias por estar con nosotros. Chao, un abrazo grande para todos.